Señores, falta poco para A el ver, Mundial. Y la verdad es que estoy sí, falta pensando poco. seriamente en si la selección mexicana de fútbol Ujú. puede lograr llegar a los cuartos de final del Yo creo que sí, Mundial. yo creo ¿Qué que sí. piensa la gente al respecto? ¿Lo ven posible o no lo ven posible? Yo creo que A los sería un logro para la selección cuartos, mexicana no llegar en sé. este caso al sexto partido, ya no es más el quinto, porque han Yo llegado muy creo que pocas veces en sí, su no sé por qué historia a esa instancia mundialista, pero creo que tienen ah, un argumento sólido para tengo, ¿cómo se dice esto? Tengo esta selección, sí tiene aura de poder lograr algo, ¿sabes? creer que pueden llegar. Tienen de dónde agarrarse, tienen de dónde aferrarse. No tienen el equipazo que tenían en 2014 o en 2006, pero sí tienen una estadística que los favorece, que la voy a buscar ahora. Acá tenemos, señores, todas las participaciones de México en mundiales, en todas sus... Un poco loco que es raro, ¿no? Bueno, no es tan raro, pero que nuestras mejores participaciones en mundiales hayan sido en casa, ¿sabes? Bueno, somos el único país que lo has tenido 3 veces. Bueno, sí, tercera vez con esta. Wow, increíble. Historia. Miren la cantidad de mundiales que jugó, ¿eh? 1930 quedó afuera en primera fase. 34 no clasificó, 38 no participó. 1950 primera fase, 1954 primera fase, 1958 primera fase, 1962 primera Que fase, está difícil 1966 comer primera fase. y 1970 cuartos de final. Queda fuera en comentar. cuartos de final contra Italia perdiendo 4-1 de local. Bueno, Ujú, contra podía Italia. pasar y pasó. Pero venía de muchas eliminaciones en primera fase, esta vez llegó a cuartos de final. 74 no se clasificó, No eso es fue cuarto de duro porque final. después de su mejor mundial no jugó el próximo. 78, primera fase. Porque nos 82 no se descalificaron, ¿no? clasificó. 80 ¿O cuándo es cuando nos calificaron por los famosos cachirules? ¿Cachirul? Sí, sí es eso, ¿no? No me acuerdo. Vi un video de eso, pero de los que estaban mal sus actas de nacimiento y eso. 26 de vuelta a cuartos de final. Y esta vez sí queda fuera, esta vez estuvo muy cerca de clasificar. Porque jugó los cuartos de final contra Alemania, empataron 0-0 y quedó afuera por penales. Por penales, señores. Estuvo muy cerca México de jugar la semifinal del Mundial. Un poco feo. Un poco la semifinal, imagínate en qué año. Bueno, en 86. Negrete. Ahí estaba este de Hugo Sánchez, no, ¿no? 96 creo que no. Creo que Hugo Sánchez ahí estaba apenas era adolescente. Creo. Hubiese sido heroico y épico para México llegar a la semifinal del 86, que luego Alemania pierde la final justamente contra Argentina. 90 suspendido por la FIFA, no lo jugó. 94 octavo de final, 98 octavo de final, 2002 octavo de final, 2006 octavo de final, 2010 octavo de final, 2014 octavo de final, 2018 octavo de final, 2022 Ahora que lo pienso, ¿se imaginan esa final? Hubiese sido México contra Argentina, final de un mundial. O sea, no es que nos crucemos en fase de grupos o en octavos o en ahora que ya hay 16avos y así. No, es que nos cruzamos en la final. O sea, hubiese sido el partido con más racismo y xenofobia de la historia probablemente. Bueno, en ese momento no había tanta porque no existía tanta comunicación internacional en plan internet y cosas así. Entonces la gente solo quería que su país ganara en su país. No es como que le tuvieran, ¿cómo se dice? Artirria a otro país o lo que sea, ¿sabes? Por su historia. Pero bueno, hubiese sido muy épico, por lo menos para las generaciones después, a ver quién le hace bullying a quién, ¿no? Pero es cierto que con Maradona o sea, Maradona estaba en su prime, ¿sabes? Entonces hubiese estado un poco difícil. primera fase. ¿Cuáles fueron los dos mejores mundiales de México? 1970, cuarto de final, 1986, cuarto de final. Los únicos dos que se hicieron en México. Bueno, 2026, Canadá, Estados Unidos, México. México tiene la oportunidad de volver a llegar a cuarto de final, que para mí llegar a cuarto de final para la selección mexicana ya es... Pero, ¿qué es esa basura de triple país, ¿sabes? O sea, ese mundial es más
Un mundial Estados Unidos, porque Canadá creo que tiene 2 o como 3 juegos o 1 o 2. México tiene como 5 juegos de los 100, ciento y algo son, ¿no? Imagínate, o sea, son un montón de juegos y Canadá y Estados Unidos solo tienen, que diga, y Estados Unidos tiene prácticamente el 90 y algo por ciento de los juegos, o sea, era, fue más con la de, ay, sí, nos unimos los 3 países de Norteamérica, pero realmente fue Estados Unidos, o sea, pero bueno, es mejor un país, que diga mundial así como triple, a un mundial en Estados Unidos, cuando Estados Unidos le dice soccer al fútbol, ¿sabes? Mejor compro ese triple mundial. Bueno, ese triple locación, un país. Una buena noticia. Ya es algo, no sé si histórico porque lo hicieron 2 veces, pero sí ya te marca el mejor mundial, porque nunca llegaron más lejos que eso. Bueno, llega a la semi ni hablar, ¿no? Pero vamos a ver, señores, si México puede llegar a la semifinal del Mundial 2026. Son locales, espero que puedan llegar. Pero acá Lo bueno que los Simpsons lo predijeron. La final del mundial va a ser México contra Portugal. Ojito, ojito ahí. México contra Portugal. vamos a ver un video duro. Un video que hemos visto con Chile, que Chile ni siquiera va al Mundial. Y ahora vamos a verlo con México, que básicamente explica el declive de la selección mexicana. ¿Cómo pasó de arrasar en Copa de Oro, de llegar cómodo a octavo de final de Mundial, de pelear siempre por un lugar en los cuartos de final, a quedarse afuera en pases, grupos y perder finales con Estados Unidos? ¿Qué pasó con México? Para mí México antes tenía mucho mejor equipo que ahora, mejores Ujú, jugadores que ahora, mejores entrenadores que ujú, ahora. En ujú. México no bancan mucho, por ejemplo, al Tata Martino, un técnico para mí muy bueno, que en el fútbol argentino No manches, Davo. El Tata Martino prácticamente vendió a México. Y el vato le fue bien porque le habrán pagado una ultramillonada que no lo hubiesen pagado en ninguna selección de América. Incluso menos que, y no sé si en Estados Unidos lo hubieran pagado lo mismo o más. Probablemente Estados Unidos sí, porque ellos pues solo tienen dinero, es como el Paris Saint-Germain en selecciones, creo yo. Aunque, o sea, son malos, pues, pero me refiero a que tienen dinero. Son Estados Unidos. Pero sí, no manches. Qué asco el Tata Martino. O sea, no lo digo en plan, mal plan hacia él, ¿no? Pero sí fue como que su gestión fue muy, un poco rara, mínimo. Un poco rara. le fue muy bien, fue campeón con Newell's. En la selección argentina perdió 2 finales con Chile, pero bueno, el equipo jugaba bien. En Barcelona es verdad que no le fue tan bien que digamos, pero en México es verdad que la gente Me dice, ganó un no sé qué. Y aquí no le fue bien, y aquí tampoco le fue bien, y aquí tampoco le fue bien. Y bueno, a México lo odian. O tampoco le fue bien. Pero no es malo. Hay que ser un poquito más objetivos, mi Davito. Un poquito más, solo un poquito. dice que hizo un desastre. El declive de la selección mexicana, la era Tata Martino, Qatar 2022, allá vamos. Estamos viviendo probablemente la época más gris de la selección mexicana. A ver, ¿no es duro para ustedes ver una selección grande en un mal O sea, ¿está chido esta triple reacción? ¿O es mejor reaccionar al video que está reaccionando Davos solamente? Yo creo que está bien porque como que Davos es otra opinión y ellos otra opinión al contrario de Davos. Bueno, no al contrario, pero diferente, ¿no? Que en algunas cosas coincidimos y en otras no, obviamente. momento? Cuando Italia está mal, la gente se pone triste por Italia. Cuando Holanda está mal, la gente se pone triste por Holanda. Cuando Alemania está mal, la gente se pone triste por Alemania. Cuando México está mal, hay que ponerse triste por México. De verdad se lo digo. Es correcto, mi Davo. Hay que ponernos tristes por México, pero tengo una buena espina en este mundial. Mínimo vamos a llegar a cuartos. Mínimo. Cuartos, semis, incluso final, ¿eh? Ojalá todo. Aquí lo oyeron por tercera vez. Grande ponen. Es grande de CONCACAF. Es la más grande de CONCACAF. Llena de fracasos, humillaciones, eliminaciones inesperadas y aunque siempre llamamos a nuestra selección mediocre, hoy ni para eso nos alcanza. Ni a mediocres llegamos.
somos un fracaso absoluto. Pará, no, che, es muy fuerte arrancar un video de... Mi compa Padilla, somos lo peor que ha existido en la historia del mundo. Hasta el argentino te está diciendo que pares, bro. de México así. Pará, ¿cómo? Ni a mediocre llegamos, somos un fracaso. Todo empezó a mediados del 2018. México caía eliminado de la Copa del Mundo en octavos de final otra vez. Che, este partido Brasil-México que gana Brasil 2-0, no sé si algún mexicano del chat se lo acuerda, fue un paseo de Brasil. ¿Me bancan? Fue un baile. Sin despeinarse ganó ese día Brasil. Ochoa tuvo como 4 atajadas, 6 atajadas. Sin despeinarse, pero 2-0. Brasil en su propio mundial perdió 7-1. Ahí un poco, hay niveles, por favor, hay niveles. Atajadas clave. México no pateó al arco, pero una barbaridad el baile que le metió Brasil a México en ese día. Eran ya 7 mundiales seguidos en los que nos eliminaban en la misma ronda. Y más que estar hartos los aficionados o No manches, y aparte uno fue un autogol que no me acordaba de esa basura, bro. Un autogol creo que, no sé quién lo hace, pero what the fuck, ganaron 1-0, ¿sabes? incluso los seleccionados estábamos ya acostumbrados. Ya nos la solíamos, ya sabíamos que así terminaría la cosa. Y como en cada uno de los mundiales que jugamos, tuvimos esa montaña rusa de emociones. En el primer partido nos pusimos... Hacelo, Chucky, hacelo. Para, me bancan, chicos, que de los últimos 6 mundiales que jugó México, las 2 peores selecciones que presentó fue Qatar y va a ser en este mundial. Bánquenme, chicos, más allá del chiste, del 2006 al 2018, México. No sé si era, bueno, en cuestión de nombres sí, porque hay mucho mexicano que no juega en ligas así como que digas, wow. Y en ese momento creo que todavía había gente jugando en buenas ligas, ¿no? Como el Chucky, que creo, no sé si estaba jugando en el Napoli, si ya lo habían vendido o transferido a otro equipo. Pero ese Napoli que ganó la Serie A después de no sé cuántos años, ¿sabes? Creo que después de que lo ganara la última vez Maradona incluso. No me acuerdo bien, pero sí fue, ¿cómo decirlo? Pues sí, había más figuras en otros equipos mismo. Mejores equipos. Y ahorita hay mucho de la Liga MX o equipos de Europa que no son buenos o no son ligas muy competitivas, ¿no? Tuvo buenos equipos, boludo. Tuvo buena selección, tuvo buenos jugadores. Le ganó a Alemania, boludo. Le ganó a Francia. Llegó siempre a octavos. Esta es mucho peor para mí. No sé qué opinan los mexicanos. Para mí tenía mejores jugadores antes. A soñar a todos después de ganarle a Alemania. Pero al cierre de la fase de grupos llegó la decepción. 3-0 perdimos con Suecia y nos clasificamos de milagro a los octavos. ¿Cómo perdemos 3-0 con Suecia, bro? ¿Cómo? O sea, Suecia, o sea, ni siquiera, no sé, Portugal o algo así. Qué basura. Luego creo que fue en este partido donde dependemos de Corea que le gane a Alemania, ¿no? Creo. O no es en este. Gracias a un gol de último minuto de Corea. Y así de rápido, sabíamos que aunque ese gol del Chucky nos puso Exactamente. como locos a celebrar, a festejar, a gritar, a vibrar, las esperanzas estaban prácticamente muertas porque nos enfrentábamos a Brasil en los octavos de final y así fue. Nos eliminaron sin mucho problema, 2-0. Se terminaba nuestra participación en el Mundial de Rusia. Y como casi siempre, después de las Copas del Mundo, el futuro de la selección siempre es incierto. ¿Qué va a pasar con los seleccionados? Adiós a las vacas sagradas. Es hora del cambio generacional. Se va a ir Juan Carlos Osorio. Bueno, hablando del cambio generacional, a mí me dijeron que hay un chico mexicano que es el nuevo Messi. El Gilberto Mora, ¿no? Me acuerdo cuando salió en Tijuana, que es como como el próximo Messi es bueno, no Messi, sino más, sería más un Pedri, ¿no? Más de ese estilo de jugador. No tanto Messi. Es como un Pedri, como más medio atacante un poco, no sé, no tiene tantísimo gol, pero, ¿sabes?
Sí, es como ese estilo. Pero sí, me acuerdo cuando surgió ese vato en Tijuana, que no sé, creo que lo vi cuando Tijuana estaba jugando la liguilla, que, que se me hacía, porque el vato se veía chiquito, porque, o sea, es joven, ¿no? Y en ese momento era más joven, pero se veía como muy chico al lado de los demás. No solo en estatura, sino como en todo. Ya acabo de comer. Voy a dejar mi plato y ya vengo rápido y continuamos. Ya volví, ya volví. Ya voy a activar la cámara. Aquí estamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, chavales? Vamos a seguir con el video antes de que... A ver si lo podemos... Casi no le voy a dar pausa para que lo acabemos antes de las 8 que inicie el partido de México. Va, va, va. Que se llama Gilberto Mora. ¿Es verdad eso, mexicanos? Dicen que es el nuevo Messi. Yo lo quiero ver en este mundial. Quiero ver si puede echarse a México al hombro. No Pero sé es lo si que es el dicen. nuevo Messi, Somos pero unos mediocres. es Dicen, muy bueno. Es Por bueno. eso, Es bueno. bueno. No, ¿por qué se Es ríen, bueno. boludo? Es bueno, por eso. Pero ¿va a ser titular en el mundial o no? Es bueno, es Jugamos bueno. como nunca y perdemos como siempre. Todas esas dudas se aclaraban poco a poco. La Me da primera y gracia más como el importante, Padilla es un poco, ¿cómo decirlo? tendrías que buscar un Es nuevo un entrenador. poco Juan pesimista Carlos Osorio sus decidió no videos. renovar contrato y se hizo O sea, a un muy costado, pesimista, dejando el pues. banquillo de la selección vacío. En cuanto a los jugadores, el bajón en Ujú. nivel de nuestras figuras era notable. ¿Saben Sí. a qué técnico banco yo? Tengo miedo de decir mal el apellido. Va a Pero decir díganme si el dirigió a argentino, México alguna vez. Yo lo conozco de Tigres. El Tuca Ferretti, Toca puede Ferretti. ser, pero lo Ah, reconozco a sí. ese técnico. Alto entrenador. Alto técnico. Mal. A mí me Buen encantaban Tigres de técnico. México. Dirigió la selección mexicana, ok, ¿y cómo le fue? No me la conté que le fue mal. Tenés que llamar al Tuca, boludo. Dejate de joder. ¿Cómo que dirigió 3 partidos nomás? ¿Cómo va a dirigir 3 partidos en la selección mexicana, boludo? ¿Qué? ¿Pero Exactamente. tan malo fue? Es que en México ¿Cómo no sé que por dirigió 3 qué partidos, boludo? no dan continuidad nunca a sus entrenadores. No puede ser, boludo. Pierdes un Dale, partido y por Dios, ya viejo, dejate de joder. Al es Piojo tu Herrera, David, es mucho mejor, sí, finiquito, pero el Piojo es ¿sabes? uno histórico. Fue interino, mamita quería. Chicharito Interino. jugaba cada vez menos y en equipos medianitos de Europa. Layún venía de Medianitos. regreso a México. Todo es culpa del Ayun. Ochoa, lo mismo. No hay uno en Rafa Monterrey, Márquez bueno, se retiraba del fútbol. No, Rafa. Carlos Vela en el probablemente ya no le Atlas. interesaría jugar con nosotros otra vez. En fin, nuestros cracks de la época de Miguel Herrera se Carlos apagaban Vela de poco a Chile, poco. Qué lindo farmeando equipo millones, ese, la puta madre. Pablo Ven, Aguilar y, este me y parece Carlos un buen equipo, Salcido chat, sean objetivos. de Fuera Chile. de Y el joda, Maza sí, boludo. Rodríguez. ¿Quién Rafa no Márquez, recuerda al Maza? Guardado, Layún, Giovanni Dos Santos, El Maza Héctor Herrera, Rodríguez. O sea, Ochoa, ¿quién Oribe no recuerda ese Peralta, vato? falta Chicharito, falta Raúl Jiménez. Es un buen equipo, Alto, boludo, en serio era te alto. digo. Pero no todo eran malas Y noticias. el Tendríamos un Herrera. cambio de aire en la El Federación Mexicana del HH. Fútbol. Se despedía el presidente Decio de María y llegaba en su lugar un joven John de Luisa. Y desde John su de llegada Luisa, nos recibía con nombres noticias interesantes. interesantes. México como había dijo. ganado la candidatura para albergar junto con Canadá y Estados Unidos el Mundial de 2026. Wow. Pero anuncio. Corre, corre, corre. ¿Cuánto, Es cuánto este falta? Mundial México, vamos. Es decir, Uy, que falta tendríamos mucho, 8 años para faltan prepararnos 31 en minutos todos y los quedan, sentidos. bueno, quedan Como país, 38, para tener la 33 infraestructura minutos. necesaria, los No estadios, lo tengo que hoteles, pausar. todo lo que conlleva el ser sede Ni de un modo. mundial, pero sobre todo en lo futbolístico. Era una Mm, necesidad y casi ¿qué es una ese obligación tiro, el bro? mejorar Yo considerablemente hubiese metido como ese gol. selección. Un La verdad, anfitrión de si me Copa hubieran del Mundo puesto, tiene que estar yo como lo hubiese mínimo metido. en los cuartos de final, como ya lo habíamos hecho en el 70 o en México 86. Se terminaba el 2018 y México Se seguía sin terminaba tener el entrenador para el sueño. Ay, proceso ¿qué hice? mundialista rumbo a Qatar y el inicio de la preparación al 2026. mm, El 7 de enero del año 2026. siguiente, al arrancar el 2019, la federación Ah, presentaba... what the fuck? Ay, perdón. Técnico para mí, pero bueno, sé que en México mucho no lo quieren. Alto Un entrenador con técnico. muchísima Mi experiencia. bro Había no ha dirigido al vivido lo Barça de que. Messi, A ver, que Neymar e pongan Iniesta, a este pero sin vato. duda, lo que lo había hecho ser un Que entrenador lo pongan, a destacado ver. fue su paso como seleccionador. Con Argentina llegó a 2 finales de Copa Argentina. América y con una selección medianita como la nuestra con Paraguay, llegó hasta los cuartos de final en Sudáfrica y también Con a la final de Copa Paraguay. América.
tremendo, es verdad, boludo. El Tata Martino era el técnico de Paraguay en 2010, me había olvidado eso. No, pero de verdad, los mexicanos, te lo digo de manera objetiva, Más o no menos, saben lo buen más o equipo que era menos. el Newell's de Tata Martino. Yo sé que usted no mira Nah, mucho fútbol argentino, pero en 2013 el fútbol argentino era prime. Teníamos una liga como la gente, era todos contra todos, nah. y era muy difícil ser campeón. Y Newell's fue campeón jugando un fútbol impresionante. De hecho, estuvo muy cerca de ganar la Copa No conozco a Libertadores. Era el nadie mejor equipo de América. Pierde la semi la con el Liga Mineiro de Argentina, la Ronaldinho, verdad, faltando sin 2 ofender a minutos. nadie. Pero era mejor que el Mineiro. De hecho, ese Newell's para mí después le podía ganar la final del Mundial de Clubes Yo a digo Bayern. que Te juro, en un Argentina equipazo. tampoco Pero conocerán. bueno, O sea, de conozco hecho, después de algunos eso se fue equipos de al Barcelona, Argentina, por eso se fue al pero, Barcelona. La apuesta sonaba más que pero interesante y desde no, sus primeras declaraciones el no Tata jugadores decía como que al tal, o trabajar jugadores bien, famosos. planeando con tiempo y consiguiendo resultados poco a poco, el objetivo, A el ver, quinto partido, llegaría solito. Así, en 2019 empezaba la era Tata Martino. En ese año jugaríamos la Copa Oro en Estados Unidos y el objetivo era ganarla. O bueno, más que objetivo, era una obligación. El gigante de la CONCACAF. Igual para mí la Copa de Oro está mal evaluada por el hincha mexicano. Si la Copa de ganan, Oro. no la festejan porque son México y tienen que ganarla porque son los mejores. Exactamente. Y si la pierden, insultan a todos, es un fracaso. Es injusto. Pues Si es cuando la pierdes es un verdad. fracaso, cuando ganas tenés Cuando que eres el más festejar. grande Si no, tienes que ¿cómo ganar. O viven la sea, Copa de Oro ustedes? Yo soy o jugador de sea, México, no voy más a la selección, boludo. ¿cómo No, como la Copa de Oro, la Copa de Oro. Copa de Oro? CONCACAF tendría que ser campeón de esa copa. El arranque con Martino fue fenomenal. En su primer partido Nice, se le ganó Raúl. 3-1 a Chile con goles de Raúl, Nice. Héctor Moreno y el Chucky. Tres Chucky. de los Buen mexicanos gol, buen 3 a gol. 1 a Chile, bien. Chile era un equipazo en ese momento. que más destacaban en Chile Europa. Prima, Como Chile, preparación a la Chile Copa Prime. Oro decidieron enfrentarse a selecciones de Ahorita, Conmebol, pues, selecciones están de mucho cansados, se mayor van a nivel quedar en su para casa en el así Mundial. irse midiendo ante los equipos de Sudamérica y que luego en el verano sea mucho más fácil eliminar a los de CONCACAF. Y les funcionó. Jugaron contra Paraguay, Venezuela, A Ecuador. Y como ver, ya les ¿por qué mencioné, no me con dejas Chile el y a tiro, bro? todos Y les me repites ganaron. esta A basura. todos les Bueno, anotaron. no basura, Anotaron pero mínimo gol. 3 goles. ¿Qué? Un nivel espectacular. Yo sé, partidos amistosos, moleros, todos en Estados Unidos, pero el Partido nivel era molero. muy bueno. Bien. No jugó con Argentina también en 2019, me estoy adelantando. ¿Cómo fue después la Copa de Oro? Pero jugamos 2 partidos, me acuerdo, en Argentina, de hecho. Gol de La Icardi, Copa gol de de Oro. Dybala. Anotaban goles jugadores de todos lados. El Chapo ¡Qué golazo! Montes y un joven Piojo Alvarado de la Liga MX. El Chicharito, Raúl, Chucky y Guardado, los europeos, y hasta Jonah Dos Santos de la MLS. Así Creo llegábamos que a no me la la voy a primer prueba jugar importante viendo el del Tata partido de Martino, México. la Copa Oro. Y la convocatoria llamaba la atención por dos Sin cosas. imagen, Una obviamente, pero buena sí y con una mala. audio. La buena es que el entrenador De estaba YouTube. buscando un cambio generacional y convocaba a Uy, varios estoy nervioso. sub-23. Antuna, Alexis Vega, Antuna, Charlie Vega, Rodríguez puro y el Piojo crack, Alvarado. ¿eh? Alexis Puro Vega lo banco a muerte. nombre crack. Siempre lo agarro libre en los modos carrera que hago, amigo. Y después a los 2 años lo vendo como por 15 millones. Crack. Pero la mala es que Alexis Javier Vega. Hernández, el goleador histórico, no entró a la convocatoria. Chicharito, Los rumores nada, ¿eh? empezaban a hablar de una posible pelea entre el Chícharo y el entrenador. Pero los que tenían contacto más cercano con el Ujú. delantero decían que el propio Javier fue quien pidió no ser convocado ya que acababa de ser papá y prefería estar cerca de su familia en No esos momentos. manches. El Chícharo, qué delantero crack, Una baja que pesaba más Sí, en lo anímico. jugó Un en mexicano que se haya destacado más en Europa Manchester, que Chicharito, Leverkusen, sacando obviamente a Rafa Rafa Márquez Márquez y y sacando Hugo obviamente a Hugo Sánchez. Sánchez. Estoy pensando. No. Raúl Jiménez metió muchos goles en Raúl Colombia, pero no Jiménez sé si llegó a más que muchos goles Chicharito. en Premier, No sí, hay, en ¿no? Premier. O sea, el En Chícharo el es el Fulham tercer mexicano que más rinde ganó en Europa. tan A ver, en bueno, la Premier pero League que gana con el Manchester, si bien era suplente, hizo muchos goles claves. Muchísimos goles claves hizo. suplente Demasiado. de quién Que en lo era, futbolístico. El torneo se tendría que ganar sin de problema. Rooney. Y No, en Rooney fase sí de seguía, grupos, ¿no? México ¿O avanzó no? caminando. Ganó sus 3 partidos Golazo. con Canadá, Cuba y Gol. Martinica. Antuna fue la Ay, revelación del trío. buena, Anotó buena. 4 goles mientras que Raúl llevaba De 3. Cuba, En los puro- cuartos y pura semis potencia. se sufrió, pero se Costa avanzó. Rica y Penales contra Haití. Costa Rica, en Uy, donde Ochoa fue figura y en las semifinales se ganó en otra tiempos potencia. extras. México Nice. aflojaba un poco el ritmo, pero estaba en la final Eso es y obviamente penal. se No. topaba ahí ¿Qué es a su eso? acérrimo rival. La selección de las barras y las estrellas. Estados Unidos. Apa, Si se perdía, Debimos de era un ganar. fracaso gigante. Si se ganaba, Debíamos. era lo esperado. ven que es injusto. Ganar o ganar para México. Más de 60,000 personas se dieron Exactamente. cita en Chicago y a Golazo. pesar de que los estadounidenses eran los locales, el estadio estaba plagado de mexicanos. El partido muy cerrado con las dos selecciones proponiendo hasta que Jonah Dos Santos abrió el marcador y de esta manera México salió campeón. La Copa de Campeón Oro. México. 1-0.
Che, pídanle perdón al Tata Martino, boludo. Lo rebardean, los hizo jugar re bien, mexicano. Llegaba el Pídele primer título perdón. en la era Tata Martino. Un muy buen arranque para este nuevo proceso Mira mundialista. Pizarro, el de Esperado, pero bueno, al Monterrey, final que de ya nunca cuentas. volvió a En el segundo semestre selección. la selección seguía su buen camino. Se Jonathan le Dos ganaba otra vez a Santos, los que americanos volvió, 3-0 en el ya no regreso está otra del Chícharo a la vez. selección. Y en esa fecha Muchos FIFA nos nombres, que enfrentaríamos al primer rival de tuvieron nivel un para momento medirnos ante los y ganaron grandes. algo y se México, fueron. Y a ver el equipo de Argentina ese día. Tagliafico, Montiel, Palacio, Ni Martínez estaba Cuarta, Messi, Acuña, bro. Andrada, Lautaro, Paredes, De Paul, Rojo, Alexis, McAllister. Equipo completamente normalito, Ve, ¿no? Secundario, te diría. Piense que esto es 2019. contra Argentina. Pues secundarios Y no aquí fue donde tanto, nos ¿eh? hicieron Hay aterrizar en nuestra realidad. Se perdió 4-0 con bastantes un hat-trick de Lautaro Martínez. hat-trick. Humillados. Y a pesar de ser el primer tropiezo del Tata, y aunque fueran amistoso, empezaban las críticas. Jugar contra rivales de CONCACAF no era referencia. Exactamente. Si México quería llegar al quinto No vas a partido, poner se le referencia tendría a que Haití competir sin ofender y a Haití. ganar a este tipo de selecciones. A Y pesar de que perder nos de vayamos esta contra manera, penales contra 4-0, Costa ni Rica. qué decir. César ¿Cuántos goles le hizo Lautaro Martínez a el Memo Ochoa? Creo que le metió una En vez It- también como 3 con el pues, Salernitana. en puede ser. Italia, ¿En ajá, cuántos en Italia. goles, en cuántos partidos le hizo Lautaro Martínez a Guillermo No, otro fucking anuncio. Ah, Ochoa? A ver, a ver, ¿cuántos le hizo? ¿cuántos? Tano Martínez hizo 4 Cuatro en dos goles partidos oficiales. No, pero está mal esto, me dice. Inter 4, Salernitana 0. Lautaro Martínez 3 metió 4 goles. en partidos y estos tres. oficiales. 7. Partidos No me cuento oficiales, los amistosos, bro. bueno. 7 en 2 partidos le hizo terrible, boludo. cerró el año 7 jugando partidos en 2 oficiales, pero que partidos, parecían bro. amistosos. Qué La asco. CONCACAF No, pero en la selección, cuando es de selección, los amistosos cuentan como partidos oficiales. No existen partidos. O sea, si bien es amistoso, la estadística te cuenta como un partido oficial. Nations League ante No la sabía selección eso, potencia de selecciones que Bermuda y contaba. Panamá. Partidos a ida y vuelta. Obviamente Contra se ganaron Bermuda, los bro. 4 y los jóvenes seguían destacando. Eduque México. Antuna, Alvarado y ahora Antuna, se sumaban a la lista Antuna, JJ Macías y Sebastián JJ. Córdoba. Así se terminaba Córdoba el era jugadores un ya no infravalorado, primer año de Córdoba Martino, infravalorado. 2019, 17 Y ahora está en el partidos Toluca y jugados, ganó la Conca 15 Champions. victorias, un Pero empate para y mí me una gustaba sola cómo derrota. jugaba ese Re vato. bien. Un título conseguido, un gran año para Siento el Tri. que debió El de... año siguiente fue de muy pocos O sea, partidos no por sé la si fue pandemia. por su México nivel, pero no podía jugar ni debió jugar amistosos. más. Las únicas noticias que llegaban eran de la Incluso Liga MX. este- Se eliminaba el este- ascenso y el descenso de nuestro Nah. fútbol y ahora existiría el la repechaje. caída No, de la Con Liga que estuvieras en el MX lugar del 12 de fútbol la tabla mexicano. podrías competir para ganar el torneo. 12 de 18 equipos. ¿Qué? La Yo no puedo decir mucho porque en el fútbol argentino estamos muy lejos de esto, pero ¿qué es esto? mediocridad se aumentaba cada vez más. Necaxa. La Liga MX no es Esa la no es tu selección familia, mexicana, pero es Necaxa. como un ente aliado. Si podemos decirle así, trabajan de la mano. Aunque la Liga MX esté plagada de extranjeros, si a la Liga le va ¿Quién sería el Chiquitapia de México? Chiquitapia. bien, a la selección también. Si Es mejora uno, el nuevo, mejora la ¿no? otra. El que En tiene ese como... año, el 2020, ¿cómo solamente se se llama? pudieron jugar 5 partidos. Que es el presidente. Mikel Arriola. Y otros me ponen Televisa. No entiendo. ¿Quién es el, yo quiero saber quién es el Chiquitapia de México. El Chiquitapia es el presidente de la AFA que hizo el formato Mikel de mierda Arriola. que tenemos ahora, que son 30 equipos, 2 zonas de 15. Hizo un desastre con el fútbol argentino. ¿Quién sería el de México? No, Mikel ¿cómo Arriola. Kiko, boludo, dale. Kiko. La máquina del mal me ponen. El Chavo, bro. Dale, en serio, boludo. Hermano, Creo que bro, es el Chavo. Mikel Arreola, es el que más me ponen. Uno en México y 4 en Chespirito. Europa. En una ¿Qué es mini gira eso? por ¿Qué es el Holanda y portero, Austria, bro? Pues la buena racha del Tri seguía. Se Japón, ganaron bueno. 4 de los 5 partidos. Victoria contra Ya. Holanda en su país y también se le contra ganó a los Holanda. coreanos y japoneses. Llegamos ahora sí Pero ganó una banda de partidos México. a la Sí, recta la verdad, final sí. de la Copa del Mundo. Empezaba No en éramos tan malos. 2021 y desde el primer partido del año se desmoronaban las esperanzas de esta selección y el Oh, qué magnífico arranque de golazo Martino. Se le perdía hizo. 1-0 con Gales. Gales, Mano, una no era selección Bale. que solo ganaba por Gareth Bale y Bueno, amigo, pero Gareth Bale te parece poco. que en ese partido únicamente jugó 9 Exactamente. minutos. Ah, bueno. Es decir, que perdimos contra Gales sin Bale. En el verano vendría la posibilidad de Se ganar otros 2 pasaron de lanza. torneos, la CONCACAF Nations League y la Copa Oro. Y volvemos a lo mismo del CONCACAF 2019. Nations League Más es que literalmente un la logro Copa Oreo en tiempo, era una 2.0. necesidad ganarlos, una obligación. Semifinales de la Nations League, partido triste, decepcionante de México que pex. termina 0-0 con Costa Rica. ¿Qué es y en los eso, penales bro? de milagro se pudo avanzar.
La final, Oh, otra nice, vez, Memo. Estados Unidos. Lo empezábamos ganando desde el Qué minuto 1, golazo. pero nos empataban de inmediato. ¡Ah! Previo al cierre ¿Qué del son esos partido, muy buen reflejos? gol de Lainez Todos nos se le quedaron adelantaba viendo. O ese Diego Lainez también pintaba para crack, ¿o no? En Tigre de México, Exactamente. en la selección mexicana. No sé qué pasó con ese Sigue en chico. Tigres. Pero A hablaban él un sí le montón dieron en México continuidad de Diego porque él Lainez. va al Otro mundial. jugador que pintaba para Siento crack. que él y Era Córdoba Orlando deberían de Guedes. ir. Jugó en Europa. O en nuevamente, Europa. 2-1. Pasaba el minuto No era 80 y tan nos bueno, pero acercábamos no era al triunfo, malo. pero al Era 82, mejor que Antuna. McKennie de cabeza Mucho mejor. empataba. El McKennie. juego aéreo nos volvía a cobrar factura. Tiempos extras, penal para Sí, el la USA jugada y Pulisic parada. anotaba el gol. Parada. Soberbio cobro al Ah, ángulo. qué El golazo. Capitán América. Se quitaba la camisa, Eso no el lo nuevo empatábamos Capitán nunca. América. Nuestra nueva pesadilla, el nuevo Landon Donovan. Faltando solo 2 minutos para que acabara esto, Que penal Pulisic para tampoco lo México. está yendo tan Andrés bien, Guardado ¿eh? lo Está en cobra un y Inter de ataja Milán Jorba. que México está de la falla su burger. oportunidad de empatar. No, Bro. qué boludo, por Dios. Estados Era buen Unidos, tiro porque iba campeón de la esquinadillo, CONCACAF pero le adivinó No, para el México perder una este. final con Estados Unidos es un tremendo fracaso, ¿no? Nations League. Sí. Igual la única vez que jugaron en mundiales ganó Estados Unidos en eliminación directa. Estados Unidos tiene un podio mundialista en el 1930, México no. Un fracaso gigante. México ¿Cómo perdiendo Estados una Unidos final puede? contra Estados Unidos. Bueno, es que Siempre Estados Unidos digo, era ¿hay colonia argumentos para de creer que Estados Inglaterra, Unidos ¿no? es el más grande de CONCACAF o no? Para mí No, México siempre va a ser el más grande de no, CONCACAF. Pero si yo me pongo a analizar la historia de los dos, ¿tiene argumentos de Estados Unidos o no tienen chance? no. Fuera de joda, No tiene pregunto. nada de chance. No ponen, ni en pedo, ¿no? Y ahora la Copa Oro. Me voy a saltar la fase de grupos porque es obvio Tienen que que aquí ganarlo con la todo mano en la durante cintura nos 15 años clasificamos. para que Lo más único o que podemos menos. destacar es que el Chícharo no fue convocado a pesar de su buen nivel con el LA Galaxy. Raúl Jiménez estaba lesionado y por lo tanto decidieron naturalizar y convocar a Rogelio Funes Mori. Sí, es cierto que su gemelo estaba en México, estaba en Argentina y ni siquiera estaba en. O sí estaban. Era México juega la desesperada siempre con sus. Ahorita tenemos dos naturalizados. Sin contar a todos los. Bueno, a los pochos sí no son naturalizados, pero bueno. No, pará, loco, pará. Quiñones pará, y. loco, pará. ¿De ¿Cómo qué se te llama? reís, pelotudo? Amigo, literalmente Funes Mori era meme en Argentina. Sí. Mirá, ¿conocen el tema mexicanos o no? El Funes Fuera de Mori jugar, lo ¿lo conocen o erró. no lo conocen? Funes Mori era delantero de River en la época que River se fue al descenso y le hicieron una canción por la cantidad de goles que erró. La cancha se estremece con su aparición. Esto no me va a poner Chicas copyright, ¿no? ansiosas porque No, la si Davo lo entreversión. pone. Él está posicionado para rematar. Toda la hinchada está gritando el gol. Y Funes Mori lo erró. ¿Cómo puede ser que Funes Mori esté en primera división? Claro, y el tema O sea, sigue. Pero amigo, ¿sabes? ¿cómo pasás de esto a ser el nuevo titular de la selección mexicana? Dejate de joder, boludo, dale. Nos vamos hasta las semifinales. Exactamente. Nuestro rival, Canadá. Gol de Orbelín de penal, 1-0. Nos empata Buchanan al 57 y unos 5 minutos después, A la vez penal se para veía México. su Funes Mori se perfilaba No. No, Por favor, no. Funes Mori, no, Por por favor, favor, no. que no le haya Roberto fallado. Salcedo, un defensa central, le pedía la pelota. Ah, pensé que lo pateaba Funes Mori, boludo. Ah, Cedía el delantero argentino y el Titán fallaba el penal. Desperdiciaba la Titán. oportunidad de adelantarse. Se terminaba el partido. Nah, Funes Mori qué fallaba de malo. cabeza. Nos estábamos perfilando para los tiempos extras. Desesperaba la forma de jugar pobre del Tri. Ahí Y estaba faltando Alfonso Davis. segundos para que Creo que acabara sí. esto, Gol de HH México. nos salvaba. Gol. Gol milagroso que nos metía a la final de la Copa Oro. De Héctor Herrera. Final otra vez ante Estados Unidos. La posibilidad de revancha para los mexicanos, Perdimos, que aquí sí, ¿no? teníamos una ventaja Perdimos dos inmensa. seguidas, sí, Estados creo. Unidos jugaría con su No me acuerdo, selección la B. verdad. ¿Qué? Sin Pulisic, Reina, Exacto. McKennie, prácticamente con puro jugador de la MLS. No había forma de que se perdiera esto. Funes intentaba, pero fallaba en múltiples ocasiones. Orbelín solo y también fallaba. ¿Qué es ese México tiro? fue mejor, pero no anotaba. Ay, Tenemos nah. tiempos extras Pasecito. otra vez. Minuto 116, tiro libre, balón parado. Gol de Estados Unidos, boludo. Talavera se duerme y gol de Estados Unidos. Ante la selección asco, B bro. de los Estados Unidos. Qué locura, Perdemos boludo, con el por Dios. puro Igual en la MLS. defensa de los mexicanos, a nosotros nos pasó algo similar en 2007, porque veo muchos argentinos riéndose y les voy a mostrar algo. Algo que todavía le duele a los argentinos. En la Copa América 2007, Ah. Argentina fase de grupos arrasó. Fase de grupos, 4-1 a Estados Unidos, 4-2 a Colombia y 1-0 a Estados Unidos Paraguay. jugó Cuarto de esa. final, 4-0 a Perú.
Semifinal, 3-0 a México. México. Final, pierde 3-0 con 3-0 el contra equipo B de Brasil. Brasil. Sí. O el equipo C. Mirá, Don, Robinho era el Maicon, único Alex, bueno. Juan, Gilberto, Mineiro, Elano, Josué, Sí. Baptista, Vangerlov y Robinho. Hablo de 2007, no está Kaká, no está Ronaldinho, no está Ronaldo, no está No hay Adriano, nadie. no hay Bueno, nadie, Dani boludo. Alves nada Y más. nosotros fuimos con el equipo de gala. O sea, a nosotros también nos pasó con nuestro clásico. Pero bueno, no es lo mismo Estados Unidos que Brasil. Pero tampoco es Exactamente, Argentina que pero México. En escala es lo mismo esto, ¿eh? Otra vez perderíamos con los americanos. más o menos sí, Otra ¿no? final. Así se terminaba esto. México subcampeón. Ay, somos los Derrotado mejores por de su acérrimo CONCACAF, rival, el mínimo. nuevo gigante de la CONCACAF le ganaba en finales consecutivas a los del Tata Martino. Y ahora sí empezaba el desastre. Se Pero es perdían cierto, los bueno. 2 torneos de ese año. No sé qué era peor, si el rival contra quien los perdiste o el... Pues los mexicanos están poniendo. No, ahí va. Por eso odiamos al Tata, por imbécil. Lo odian por llevar a Funes Mori. Pará, amigo, es re malo. ¿Cómo? La forma, jugando un fútbol sin idea. Sí, De era un momento a otro, malísimo. algo había cambiado Me en acuerdo esta que el otro selección y el hermano, principal el señalado, gemelo de Gerardo Funes Martino. Mori, creo Seguía el que 2021 estaba y en ahora nos Argentina, tocaba creo. empezar las Creo que sí. eliminatorias mundialistas. Recibíamos a Canadá en el Azteca y otra vez nos quedábamos sin ganar. Bro, ¿qué es 1 ese a 1. tiro? La afición abucheaba a su selección. Alfonso. Puntito inteligente. Al mes siguiente, partido contra Estados Unidos y con Canadá, todos de eliminatoria, importantísimos. Pulisic y McKennie otra vez nos Otra vez vacunaban y McKennie. perdíamos. 2 a ¿Qué 0. hace ese vato? 2 a 0. 3 partidos seguidos perdiendo 2 a con 0. nuestros nuevos padres. Y a los 4 días con Canadá, gol de Larín, doblete de Los Larín. nuevos Mexicanos, padres se al hablar de un pasó idioma de diferente a los yankees, ¿no creen que esa rivalidad es un poco peor? O sea, a mí me pasa con Brasil eso también. Sí. Que Brasil hable portugués y nosotros español. Me da una repaja. Imagínense si Brasil hablara español. Sería 800 veces mejor la rivalidad, boludo. Nueva derrota. 2 a 1. Terminaba la sí, hegemonía un del poco Tri en sí, su pero confederación. que Antes en nos Estados Unidos no creíamos les importa el potencia a fútbol y nivel perdemos. continental solo por debajo de Argentina, Brasil y Uruguay. Ahora no éramos ni los mejores de nuestra confederación. Estados Unidos y Canadá estaban por encima de nosotros. La gente pedía a gritos la correcto. salida de Martino. Faltaba solamente un año para la Copa del Mundo, pero esto no se podía permitir. Nos humillaban No. constantemente. El Tri no tenía idea de juego. ¡Fuera, La Tata! mano de Martino había desaparecido. La gente se quejaba porque el ah, Tata pasaba ah. gran parte de su tiempo en Argentina y no Es asistía ni a los cierto. estadios para ver los partidos de Liga MX. Los jugadores pasa mexicanos de cada vez lanza, recibían ese- menos minutos en Europa. Ay, no. Jugaban en equipos de media tabla para abajo y muchos preferían regresarse a nuestro país. Sí, cierto. En ¿Qué la pasó liga, con el esos con repechaje ese y el no vato? ascenso ni descenso, la mediocridad en Con su todos los que máximo fueron a Europa y esplendor. Un volvieron, ¿qué 2021 pasó? más que gris, negro. Hace Y mucho, así en llegábamos 2022. al 2022, año mundialista, y arrancábamos sin cambios. El Tata se quedaba. ver, vamos a ver. Empatamos con Costa Rica en Creo que, casa, pues, mientras que no los Pulisic tienen y los equipo. canadienses hacían una muy buena eliminatoria y estaban por Ok. encima de nosotros en la tabla rumbo a Qatar. Locura. Recibimos a los americanos en el Canadá. Azteca y tampoco se les ganó. Empate a ceros. Terminó el Bueno, octagonal mínimo y nos empate, ya no clasificamos a la Copa perdimos. del Mundo. Mínimo, ya nada más eso nos faltaba, el Exactamente. quedarnos fuera. Terminamos por encima de los Estados Ay, Unidos, sí, pero no más les o pudimos menos. ganar ninguno de los 2 partidos y con Canadá Y lo mismo. empatamos Perdimos con uno Canadá y empatamos mínimo. el otro. México llegaría al A la Mundial siendo bestia, la cuánto tercera nivel. selección de su confederación y para prepararnos a Qatar tuvimos múltiples partidos amistosos. Perdimos 3 a 0 con Uruguay. Sí, sí, me ¿Sabes que me acuerdo acuerdo. de este partido? Me Empatamos a ceros con Ecuador. Perdimos Mm, con sí. Paraguay. Perdimos No con me Colombia acuerdo. y una semana antes de No me nuestro acuerdo. debut mundialista, otra derrota ahora con Suecia. ¿Qué esperar de la selección mexicana? En el último año Manches. habíamos perdido 10 Creo que sí es lo partidos. ¿Qué nos peor. hacía pensar que algo cambiaría para el Mundial? Nuestro grupo, Arabia, Argentina Y y Polonia. Polonia. La derrota con Argentina estaba presupuestada. La victoria Pará, boludo. con Arabia era una obligación. El primer Exactamente. partido sería clave, el más importante. Polonia, Robert Lewandowski, una selección que habitualmente está por debajo de nuestro nivel, pero que en esta ocasión ya no se sabía. Estábamos tan Y jodidos que pensar empatamos, ¿no? perder contra los polacos no empatamos. estaba tan descabellado. Los aficionados mexicanos habíamos perdido la ilusión. Empatamos. Llegaba un nuevo mundial y no se sentía el ambiente, la fiesta, la esperanza, la unión. La gran mayoría del país no se sentía identificada con esta selección. ¿Qué 9 fue mejor en ese partido? ¿Funes Mori o No, Lewandowski? Robert. Para mí depende mucho cómo uno ve al fútbol. Sí, ¿no? E incluso querían Ninguno que hizo México gol. quedara eliminada desde fase Empatados. de grupos.
Yo diría un Los empate analistas, técnico. periodistas y expertos debatían sobre si realmente clasificaríamos. Por primera vez en años estábamos ante la posibilidad real de quedar eliminados desde fase de grupos en un mundial. La convocatoria, toda una polémica. Se quedaban Necesito fuera comprar Diego una Lainez y luz. Santi Jiménez. Ya Después, se puso, solamente 9 de los anocheció y no 26 tengo convocados luz. jugaban en Y no Europa. tengo ¿Y en foco qué en mi equipitos? cuarto. El Se Cremonesa, fundía el apenas. AEK de Atenas y Uy. el Genk de Bélgica. Ah, ¿qué Y le lo pasó a peor ese de vato todo, también? no ¿Cómo se teníamos llamaba? una li- Me da gracia por cómo lo dice, no me estoy riendo de México, pero no para de bardear, boludo. alineación definida. Este Funes vato, Mori, ¿cómo se llama? Henry o Raúl Adilla. de delanteros. Le da Dos nueves mucho, o uno solo. mucho, 4-3-3 muy o pesimista. 4-4-2. Está chido, Todo ¿no? era Pero incertidumbre. ¿Cómo se equivocó igual el Tata en no sus llevar a Santi estos... Jiménez, Empezaba el Sí, se mundial con las equivocó mucho. esperanzas más bajas en nuestra selección en décadas. Finalmente el Tata Ya salió pasó con su 4 Ahora el años equipo desde Santi Ochoa, Jiménez. Sánchez, Montes, What Moreno, the Gallardo, fuck. Herrera, Edson Álvarez, A ver, Chávez, ¿quién eran Lozano, buenos? ¿Qué Henry pasó Vega. con... Bueno, a ver. Si Vamos si a a ver, los laterales Henry creo que defiende está mejor. Si la lesionado, dupla ¿no? central es más un Estuvo poquito más lesionado y fuerte. ya no hizo Si Edson nada en Álvarez recupera América. más. Si Herrera tiene de eso más menos. Gallardo creo Si que sigue Chávez crea jugando. juego. Si Lozano es más rápido. Si Henry define como Este Lewandowski vato creo y que Vega sigue jugando corre el como que está Dembélé, tapando Davo. este equipo es invencible. Este equipo es un equipo top. Top. 4-3-3. Henry titular, guardado a la banca, Alexis Vega nuestro extremo por izquierda. Partido tenso, como los de cualquier mundial, pero aburrido. Y Alexis Vega México gastando jugando a todos nada sus hasta que en el millones en segundo ¿Quieren ropa que le diga Gucci. algo, mexicanos? Yo este partido no lo vi. Estaba tan dolido y tan triste por la derrota de Argentina ¿Cómo versus Arabia pierdes contra Saudita Arabia que este Saudita? partido no lo vi. Tuve como 2 días sin ver partido del Mundial. Estaba muy dolido por la derrota de Argentina. Por suerte después le ganamos a ustedes, renacimos, pero este partido me acuerdo que no lo vi y me enteré que empataron. Literalmente- A Argentina le convenía un empate en este partido. El penal que ataja el Memo a Robert. Todo tiempo llegaba la Sí, pesadilla. si no se Penal clasificaba para Polonia. Todo que hace, boludo. ¿Sabes? Vendría Lewandowski a cobrarlo y ataja a Ochoa. Cierto que lo Paco Memo, jaló. nuestro héroe del 2014, nuevamente nos salvaba y México se iba arriba en lo anímico. Paco Memo. Pero de nada sirvió. Empatamos Uy. el partido. Un Será buena. 0-0 aburridísimo. que En será el basura. partido clave, la selección dejaba ir 2 puntos. Para nuestra buena fortuna, Argentina perdía contra Arabia y eso hacía que cambiaran las posibilidades y las Exactamente. posiciones del grupo. Un empate contra los argentinos nos sería buenísimo para llegar así a la última fecha. Pero obviamente provocaba en el equipo de Scaloni una urgencia por conseguir puntos. Sí, si sí, perdían si con perdían, nosotros, ya se iban. quedaban eliminados. Entendiendo esto, Martino decidió cambiar en la alineación y mandó un 5-3-2. Bueno, después Edson Álvarez declaró que si jugaba él, México le ganaba a Argentina. Y por eso no lo puso. Y lo acusan de haber ido para atrás. Línea de Ah, tres sí, centrales, cierto. sin un delantero centro nominal, con Pasó de Alexis y lanza. Chucky como nuestros últimos hombres. En el Igual primer Guardado tiempo no era estaba malo, o funcionando, sea, 0-0. no México, entiendo al parecer, tanto no a- peleaba por el triunfo. Con el No declaró eso, bueno, pero dijo algo así, boludo. empate se sentían más que cómodos. Los argentinos desesperados. Ellos sí necesitaban No la entiendo por qué victoria. Memo trae su Fuera de uniforme juego, azul Argentina y su jugó muy mal. Para rojo. Argentina también se lo cagaba este partido, Jugó Guido Rodríguez titular, boludo. Argentina jugó muy mal el primer tiempo. Argentina hasta el gol de Messi no hizo nada en el partido. Le salvó tener el mejor de la historia, que se inventó Sí, ese golazo y exactamente. después arrancó a jugar mucho mejor y llega al Después, segundo gol. Messi antes del dispara gol desde fuera del área y de gol Argentina, argentino. Gol albiceleste. Llegaba estaba la muy trabado el preocupación partido. a todo México. Muy, Sabíamos muy. perfectamente que Incluso buscar Memo, aguantar el 0 contra una si potencia estuviese un mundial pasito a sería la un trabajo izquierda, la casi paraba. imposible de lograr. Para rematar con las malas noticias, Polonia le estaba ganando a Arabia 2-0. Ujú. Y antes de cerrar el encuentro, gol No, de se hizo Enzo gol. Fernández. Qué golazo, por Qué Dios. golazo. México perdía su segundo partido. Se veía venir ese Éramos gol. el último Desde que el lugar de vato la tabla. desborda En 2 y se mete partidos, y no hay en nadie que lo 180 cubra. minutos, no habíamos podido marcar ni un solo gol. Y para la última fecha tendríamos que ganarle a Me Arabia. acuerdo que y estaba por una goleada. uni La viendo afición, ese como partido. siempre, respondiendo a lo Polonia. grande. Éramos Vi el de locales. En la Polonia primera parte, a pesar de que México era mucho y el mejor, de el gol no llegaba. Argentina, creo que Al también. 47, gol de Henry, el que nos ponía a soñar, el Gol clave ese. que nos daba vida. Nos En ese King- mismo momento, gol de Argentina contra King Polonia. Saudi Y solo Arabia, 5 ¿no? minutos Kingdom después, Saudi un Arabia, golazo. Reino ¡Qué de Arabia golazo, Saudita. boludo! Pasazo de Chávez de tiro Ese libre. golazo. 2-0 lo ganaba Cierto, me México. acuerdo. Estábamos a solamente un gol de Golazo, clasificarnos. bro. Claro, si México ganaba por diferencia de 3 goles y Argentina ganaba por
Sí, por la mínima ya clasificaban. Ujú. Argentina le iba ganando 2-0 a Polonia. Un gol de quien fuera, de Argentina o de México. Cierto, y que nos metía México a los no hizo octavos de gol final. y nos Mirá eliminaron. vos. Pero, ¿qué podíamos esperar de esta selección fracasada? No Bueno, pudimos pero ganó 2-0, amigo. anotar más goles y al Exactamente. contrario, al cierre del partido Creo que metimos nos un anotaban el gol. 2-1. Adiós Qatar, adiós Ah, sí, Ah, no, Arabia. Copa del Mundo, en lo fase de alunaron. grupos, eliminados desde la Cierto. primera ronda, una vergüenza, la peor humillación que mis ojos y probablemente que los tuyos también han visto. Igual Argentina-Polonia fue un baile, de principio a fin. Fuimos mucho mejor que Polonia. Sí, Pero sí eso debo sí. confesarles que cuando iba ganando Argentina 2-0, Que falló el nunca en la penal. vida Alguien vi falló algo un ahí en penal, un ¿no? ¿O mundial. no? Polonia iba perdiendo 2-0 y estaba metida atrás. Estaba defendiendo el perder por 2 goles, porque con ese resultado se clasificaba. Y Exactamente. Argentina, viendo eso y sabiendo que a los días jugaba los octavos de final, Ya la no verdad que sigue bajó un poco atacando. el cambio. Argentina los últimos 15 minutos ni atacó casi. Se puso a volver entre la mitad de la cancha. Total, Messi me acuerdo que amagó a Lewandowski, pero no atacamos más. No por México, sino porque estábamos guardándonos para los octavos. México se fue eliminado y no Exactamente. fue por culpa de que Argentina no le haya Ratas me ponen los mexicanos. No, ¿qué querés que hagamos, boludo? marcado más Ganamos 2-0, boludo. goles a Polonia o porque nos haya metido un Como gol Arabia en Arabia. los últimos minutos. Igual México no se nos fue eliminado clasificaba, por su si nos met- propia culpa, Sí. porque el partido clave Pero jugó Funes Mori el último partido. Si jugó Funes Mori, capaz ganaban como por más goles. contra Polonia no se Sí, le ganó contra porque Polonia durante más no de se ganó. 200 minutos no se pudo marcar un solo gol. México, después de 44 200, años, what quedaba the fuck. eliminado en una fase de grupos de Copa del Mundo. Obviamente ese sería el ¿Cuánto último queda? partido de Gerardo Martino. Quedan Un 4 proyecto minutos y que nos llegó a medio. ilusionar a más de uno, que empezó de muy buena forma, pero que se fue apagando Nos da justo drásticamente, y para cada ver el partido que se partido. jugaba se empeoraba. Nos convertimos Duro. en los hijos de Estados Unidos, en una burla Duro. para todo el continente y nos hicieron vivir una de las peores actuaciones en Copas del Mundo. Así fue como inició el declive de nuestra Espero selección que mexicana, no me de la pongan decepción copyright mexicana. por A partir reaccionar de al la salida de partido Martino hemos tenido sin ya imagen, 3 ¿eh? entrenadores diferentes. Hemos vuelto Espero. a fracasar. Hemos vuelto a ser humillados. Pará, amigo, no es tan así. Seguimos siendo los hijos de Estados Unidos y Bueno. nuestros jugadores cada Los vez hijos de desaparecen Estados más del Unidos. radar. Bueno, Sí, sí, son ya, así ya igual. no son muy. Santi Jiménez juega en el Milan. Hoy no tenemos jugadores en la Exacto. Champions League. ¿Quieres jugar póker online pero Y según ponen no a tienes ni un Santi. peso? Pues no hay excusa. Pues no porque es su tenemos culpa free roll que- desde 0 pesos. Nuestra Liga MX sigue sin tener ascenso y descenso. Exactamente, eso Bueno, amigo, quita pero- competitividad. Las figuras de la liga son todos extranjeros. Bueno, pero en el Chivas juegan todos mexicanos. Y lo peor de todo, Es la correcto. peor noticia de la actualidad de nuestra selección es que ya nos perdieron. Se acabó. Sí. La mina de oro se agotó. Los partidos en Estados Unidos ya no se llenan. Las ganas de ver al Tri jugar se han convertido en nulas para el espectador. Prefieren ver un juego de NFL, de NBA, de MLB, lo que sea con tal de no frustrarse viendo al equipo Bueno, tricolor. mínimo en están así, MLB che. somos buenos, ¿no? O más o menos buenos. Bueno, más o menos. La selección era Che, el boludo. sueño de todo Che, el mundo que boludo. le gustaba este deporte. Era el objetivo. Pero sí, Padilla la está meta. muy, Yo muy, quiero ser muy jugador pesimista. para representar a mi selección nacional. Y esto no es un tema generacional de mi edad, esto es un tema nacional. Sin importar la edad que tengas, la cantidad de mundiales que te ha tocado ver, el país entero se paralizaba Oh. cuando jugaba México. Los días que nuestra selección jugaba en un mundial eran 2 horas enteras Qué golazo, boludo. Qué golazo. en las que nadie trabajaba. Los goles del Matador, el cabezazo de Borghetti, Golazo. el penal de Cuauhtémoc, las atajadas de Ochoa, el gol de Márquez con los argentinos, el gol de Chucky golazo, Alemania, todos esos momentos que viven El en gol de recuerdo del Francia de mexicano, Chicharito. hoy Chicharo, no se sienten Chicharo. de la misma forma. Hoy la selección no transmite, no engancha, no motiva, al contrario, lo único que provoca son enojos, Cristongo. corajes, decepciones. Sé que no somos potencia Buh. mundial, que ni lo fuimos y probablemente nunca lo seremos. Siempre llegamos a lo mismo, pero hay una abismal diferencia entre la actitud que existía, las formas y las ganas de ponerse la camiseta verde, representar a la selección de nuestro país. Es correcto. Eso es lo que ya no existe. Definitivamente el culpable de todo no es Gerardo Martino. Claro que él tiene No. responsabilidad, pero no lo es todo. Hoy El nos problema dedicamos a también viene de criticar a los abajo, viene de la directivos, al liga, viene entrenador, de y todos. siempre dejamos a un lado
a los verdaderos ¿Cómo no protagonistas, puede a ser que los no haya jugadores. No todo está no sé perdido, cuántos pero vamos millones ya muy de mal gente somos en encaminados. Quedan México? No todo está perdido, es verdad. 20 Todavía le personas falta muy perder el buenas. 2026. menos de dos No, mentira, pará, estaba empatizando con México, me puse un poco mal lo último. Ojalá que México vuelva a ganar y vuelva a competir como corresponde, de verdad. Respeto por México. años Empatizando. para que se juegue la Copa del Mundo de Esa sonrisita 2026. de bono, Esa no sé Copa yo. del Mundo que les hablaba, que los objetivos eran quedar dentro de las mejores 8 selecciones. Hoy, imaginarnos quedar en los cuartos de final de una Copa del Mundo es algo prácticamente imposible. Para mí puede pasar, quiero dejar mi like porque este canal me encanta, la verdad. El contenido que hace Padigol, el mexicano, es un fenómeno. Habla muy bien y la tiene muy clara. Así que dejo mi like. un Sí, crack. habló bien. Y nada, de esto muy de lugar le decíamos lo mejor a México en el mundo. Sí, bueno. Esperemos México haga algo. Por favor. Por favor.